Ya leímos estos versículos de Génesis 4. Tengan sus Biblias abiertas ahí. Este libro de Génesis es crucial. Este es el libro de los principios, de los orígenes. En el capítulo anterior al que leyó Gerardo, vemos el origen del pecado. Y acá, en Génesis 4, vemos cómo el pecado se va desarrollando. El pecado empieza en una persona y luego se extiende a toda la familia. El pecado empieza en el individuo y luego se comunica a los que están cerca. Si tú eres soltero y no has visto tu pecado, cuando te cases lo vas a ver, te lo aseguro. En este capítulo 4 vemos el primer caso de maternidad, vemos el primer nacimiento, la primera familia, el primer homicidio, el primer martirio. Y aquí vemos el primer conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente que ya estaban profetizados. Abel formó parte de la simiente de la mujer y Caín formó parte de la simiente de la serpiente. Ese conflicto empezó desde aquel tiempo. ¿Y cuándo terminó ese conflicto? Cuando Cristo murió. Sí, la serpiente mordió en el calcañar a Cristo, pero Cristo le aplastó la cabeza, tal y como estaba profetizado. Hay un versículo en Juan 12 donde Cristo dice, les está hablando a sus discípulos de que ya va a morir. Desde ahí, desde el capítulo 12 hasta el 17, todos esos capítulos son una unidad. Y allí en Juan 12:31 Cristo dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, él sabía que ya se acercaba la hora de su muerte y Cristo sabía que con su muerte le quitaría a Satanás el poder que había disfrutado durante siglos. Durante siglos Satanás hizo de las suyas en este mundo. Los que fueron salvos en el Antiguo Testamento fueron muy pocos. Pero de Cristo para acá son millones y millones de personas las que han sido salvas. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Cristo juzgó a Satanás y a todos los que niegan el Evangelio con su muerte. O sea, la muerte de Cristo acentuó la separación que había. Cristo venció al pecado, a Satanás, en la cruz. Nadie podía haber hecho eso. Acuérdense que hemos dicho tantas veces que el poder del pecado es el poder más grande del universo, después del de Dios. Y aquí, en este capítulo 4, vemos a Adán y Eva, ya no están en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan que Dios los sacó de ahí? Pero ellos de todas maneras están conscientes de su relación con Dios. Ellos están pensando en la promesa de que tendrían una descendencia. Ellos están esperando la simiente de la mujer. Y vean ustedes cómo llama Eva a su primer hijo. Versículo 1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. La palabra Caín quiere decir adquirir, ¿sí? De una palabra hebrea que significa adquirir. Entonces él dice, bueno, este hombre que tengo es que Dios quiso que lo tuviera. Parece ser, aunque no podríamos asegurarlo al 100,
que Eva estaba pensando que en Caín se iba a cumplir esa promesa de tener una descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente. Eso es lo que ella pensaría, porque vean lo que dice el versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. ¿Por qué le puso por nombre Abel? ¿Saben qué significa la palabra Abel? Significa vanidad. Pero vean, diríamos que más bien debiera haber puesto los nombres al revés, ¿no? el que era vanidad era Caín y no Abel. En el versículo 1 dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero estas palabras que está aquí diciendo como que están fuera de la realidad, como que están distorsionadas. Bueno, ¿qué tendría de raro que estuvieran distorsionadas si ellos habían pecado? ¿Qué es lo que el pecado hace? Que nuestro modo de ver las cosas se distorsione. Eva confió en Satanás. Satanás le dijo que si tomaba de aquel fruto, tendría un conocimiento que le estaba vedado. Entonces dice, Dios no quiere que tú conozcas, pero si tú comes este fruto vas a tener conocimiento. Pero vean ustedes cómo su juicio está pervertido. Los ateos creen ser muy listos. Todos los que no creen que Dios exista, creen ser muy listos y la verdad es que no entienden nada. Dios los tiene por necios. El pecado siempre hace que veamos las cosas de manera muy diferente a como Dios las ve. Y por eso yo les mencionaba como un cristiano que no está lleno del Espíritu Santo, ni siquiera la mitad, sino que está en un nivel espiritual muy bajo, puede ver las cosas muy distorsionadas, cometer equivocaciones garrafales, tomar decisiones que le afecten a él y a su familia. El pecado hace que veamos las cosas de una manera muy diferente a como Dios las ve. Eva menospreció a Abel, pero Eva no entendía que Dios había escogido a Abel para ser salvo y no a Caín. Hay personas que desde niños tienen la inclinación a las cosas espirituales, que desde niños les gusta leer la Biblia, que les hablan de Dios y todo lo creen. ¿Saben qué? Eso no garantiza nada. Hay personas que creen que nacieron siendo cristianas, algo completamente antibíblico. Hay personas que tienen la inclinación desde chicos a portarse bien, ¿sí? No a portarse mal. Pero todos necesitamos nacer de nuevo, tanto los que tienen la inclinación a portarse bien, como los que la tenemos a portarnos mal. O sea, el hecho de que un niñito pequeñito sea obediente y otro sea desobediente, eso no garantiza para nada que el niño obediente va a terminar siendo salvo y el otro perdido. Nada, nada que ver. Isaac creía que Esaú iba a ser bendecido. Quería que la bendición fuera para Esaú, pero dijo Dios, no, la bendición no va a ser para Esaú, la bendición va a ser para Jacob. Hay personas que parece que son escogidas. Nos da gusto verlas. Nos da gusto escuchar cómo hablan. Pero el hecho de que una persona hable muy bonito, que se sepa muchos textos de memoria, eso no garantiza nada. Abel fue la simiente de la mujer. Formó parte de la simiente de la mujer. Israel también. O sea, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob fueron de esa línea de descendencia. Y acuérdense cómo está en Romanos 9, dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. También podríamos decir que Dios hubiera dicho, a Abel amé y a Caín aborrecí. ¿Y saben también quién formaba parte
de la simiente de la mujer, la Virgen María. María conocía la promesa de que el Mesías vendría. Era de los fieles que esperaba ¿cómo se dice? La consolación de Israel. Eran de los pocos creyentes fieles que existían cuando Cristo nació. María conocía la promesa, pero la Virgen María ni por aquí sospechaba que ella fuera a ser la escogida para ser la madre del Mesías. Se le aparece un ángel y le dice, en tu seno va a nacer el Mesías, y ella no quería creerlo. Pero la Virgen María pues era una mujer de fe, una mujer cristiana verdadera, vamos a decirlo así. Y podríamos decir que por eso Dios la escogió para ser la madre del Mesías. O sea, Dios no iba a escoger a una mujer cualquiera. La Virgen María era una mujer santa. ¿Por qué Dios no escogió para ser la madre del Mesías a una mujer, a una princesa, a una reina? Escogió a una muchachita judía, una muchachita pobre. La simiente de la serpiente, los descendientes de Satanás, son los que no son escogidos. Caín no fue escogido. Lo mismo que Saúl. Todos los que ya después se ve que no quieren obedecer a Dios. ¿Quieres saber si eres de los escogidos? Obedece a Dios. ¿No quieres obedecer a Dios? Pues, ¿cómo vas a ser de los escogidos? ¿No quieres obedecerle? Vean, en el capítulo 3, que no leímos, después de que comieron el fruto prohibido, ¿qué pasó? 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, tanto de Adán como de Eva, y conocieron que estaban desnudos. Antes no estaban conscientes de eso. No sabían que fuera malo eso. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, se hicieron taparrabos. ¿Para qué? Para cubrir su desnudez. Ellos entonces entendieron que no era correcto que estuvieran desnudos. Pero vean ustedes que Dios no aceptó eso. Dios no aceptó las hojas de higuera. Ya después vemos que Dios los cubrió con pieles, ¿sí? Dice el 21, 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No aceptó Dios las hojas de higuera. Si nuestros pecados han de ser cubiertos, no será a nuestra manera. No será como a nosotros nos parezca simpático. Vean, ellos se cosieron delantales. O sea, ellos trabajaron en eso. Dios no aceptó eso. Ahora, si Jehová les hizo túnicas de pieles, quiere decir que Dios mismo mató dos animales. Con la piel de un animal cubrió la desnudez de Eva, y con la piel del otro animal cubrió la desnudez de Adán. ¿Qué significa esto? Lo que ya dije, que si nuestros pecados han de ser cubiertos, será a la manera de Dios. Que paren el oído los antinomianos, que paren la oreja los arminianos. Hemos de ser salvos como Dios dice, no como nos parezca bien a nosotros. Ellos se sentirían bien, Adán y Eva con sus hojas de higuera ahí. Se verían bonitas, ¿no? Las hojas de higuera. Pero no es como los hombres digamos. Vean ustedes que este primer ropaje que tuvieron Adán y Eva fue un ropaje de lujo, un vestido de pieles. ¿Cuántos a través de la historia han llegado a tener vestidos de pieles? Aquí pueden ustedes ver el primer sacrificio de la Biblia, aunque ahí no dice que Dios haya matado animales, pero la idea pues está ahí implícita. Las religiones paganas antiguas hacían sacrificios también.
¿De dónde sacaron los antiguos paganos que tenían que hacer sacrificios? ¿Quién inventó la idea de hacer sacrificios? Aquí pueden ustedes ver que quien hizo eso fue Dios mismo. Dios hizo el primer sacrificio. ¿Y se acuerdan ustedes cuando Dios le dijo a Abraham que matara a Isaac? Ya lo iba a matar cuando Dios detuvo su mano y le dijo que sacrificara un sustituto, aquel carnero que estaba trabado por sus cuernos en un zarzal. Le pregunta Isaac a Abraham, dice, ¿y dónde está el sacrificio, papá? ¿Qué le dijo Abraham? Dios se proveerá de sacrificio, hijo. Ya cuando sacrificó aquel animal en lugar de su hijo, a Abraham le cayó el 20, que Dios se proveería de un sustituto. Dios se proveería del sacrificio, el que sí quitaría el pecado del mundo. ¿Y se acuerdan en qué lugar iba Abraham a sacrificar a Isaac? En el monte Moria. ¿En dónde murió Cristo? En el monte Moria. Ese mismo lugar. Vean ustedes el oficio de los hijos de Adán y Eva. 4:2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Labrador de la tierra quiere decir que fue agricultor. Y luego dice el 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ven, aquí en el versículo 3 parece como que el tiempo está comprimido. Parece ser que ya para entonces ya habían pasado muchos años. Aunque aquí nada más dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Y por qué digo esto? Porque ya más adelantito él anda errante y encuentra una mujer y se casa. Entonces quiere decir que ya se habían diseminado los diferentes hijos que habían tenido Adán y Eva. Porque Adán y Eva no nada más tuvieron a Caín y Abel, sino que tuvieron muchos hijos, aunque no dicen ni cuántos eran, ni cómo se llamaron. ¿Sí? Dice que presentaron una ofrenda a Jehová. Lo dice al final del 3. ¿Por qué hicieron eso? Pues se supone que Adán y Eva se los inculcaron. Y vean ustedes las ofrendas que presentaron. ¿Qué fue lo que llevó Caín como una ofrenda? Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Bueno, es que él era agricultor. Entonces diríamos que lo más natural era que presentara una ofrenda pues de lo mismo que él, en lo que él se dedicaba, a la agricultura. ¿Y qué ofrenda presentó Abel? Dice el 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, o sea, de lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Si la ofrenda hubiera sido dejada a su albedrío, hubiera Dios aceptado las ofrendas de ambos. Pero si nada más aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín, quiere decir que ellos ya sabían qué clase de ofrenda deberían de haber presentado. Entonces, no aceptó la ofrenda de Caín porque él actuó en desobediencia. Sabía la clase de ofrenda que debería de haber presentado, pero no lo hizo. La ofrenda que tenían que presentar no fue dejada a su iniciativa. Dios es el ofendido. Dios es santo. Nosotros pecadores lo hemos ofendido y Él ha dicho cómo puede ser aplacada su ira. Él tiene derecho en estar enojado porque lo hemos ofendido. Y si nos hemos de acercar a Él, será como Él diga, no como digamos nosotros.
Entonces por eso Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Imagínense que un panadero dijera, bueno, pues voy a presentar una ofrenda a Dios, como soy panadero, voy a presentar una ofrenda de pan. No, pues no vas a hacer lo que a ti te parezca bien. Dios ha dicho qué clase de ofrenda debemos de llevar. Bueno, muchos llegaron a decir que en realidad la ofrenda no importaba. O sea, lo importante es que cada uno llevaba una ofrenda. O sea, estaba reconociendo a ambos que Dios merecía una ofrenda, que Dios merecía estar enojado y que su ira tenía que ser aplacada. Pero no, Dios no se fijó en el hecho de que cada uno llevara una ofrenda. Dios se fijó en que uno llevó una ofrenda en señal de obediencia y el otro en señal de rebeldía. Solamente por eso una de esas ofrendas fue aceptada. Dice en Hebreos capítulo 11 que la ofrenda que Abel llevó, que la ofrenda que Abel presentó fue una ofrenda hecha con fe. ¿Quieren ver este texto? Está en Hebreos 11. Vean lo que dice el versículo 4, Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Bien, el sacrificio que presentó Caín se vería muy bonito, ¿sí? Podría haber llevado todos sus vegetales bien ordenaditos, ¿sí? Se vería bonito, pero Dios no lo aceptó. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pero vean la frase con la que inicia el texto, por la fe. Ahora vean una cosa, la fe presupone una revelación previa. O sea, si una persona tiene fe, se supone que tiene fe en algo que ya Dios dijo. O sea que Abel ya sabía y Caín ya sabía lo que Dios demandaba de ellos, pero Caín no tuvo fe. Más bien actuó, como ya dije, en rebeldía. Javier Latorre, de TV Azteca, ve cómo están pasando todos los peregrinos que van a la basílica y dice, esta es la fe del pueblo mexicano. Pero ¿de dónde saca él esa idea? Vean, los que vienen de peregrinación, que se vienen caminando desde Querétaro, desde Puebla, desde Michoacán, hasta la basílica, supuestamente vienen caminando porque tienen fe. Pero fe, ¿de dónde sacaron eso? ¿Hay algún versículo que diga que la gente tenga que venir caminando en peregrinación? No. Entonces, lo que ellos hacen con eso no es demostrar que tienen fe. Lo que están haciendo es que están demostrando ignorancia. Nada más. Si la Biblia dijera que a Dios le gustan las peregrinaciones, pues vámonos en una peregrinación. Entonces Caín menospreció lo que Dios había dicho. Y aquí vemos en las actitudes de ambos, tanto en la de Caín como en la de Abel, las dos actitudes de los hombres que responden a lo que Dios ha dicho. Vean, hay muchas personas en este mundo que leen la Biblia, pero aunque saben lo que dice la Biblia, no lo hacen. ¿Qué demuestran con eso? Que su fe no es fe. Y ustedes dirán, una persona cuando abre la Biblia es una persona que tiene fe. No. La fe se demuestra obedeciendo lo que está escrito. Si no obedeces lo que está escrito, tu fe no es fe. Una persona que se acerca a Dios a través de la lectura de la Biblia, para que sea correcta su actitud, tiene que abrir su mente y decirle a Dios, Dios, yo voy a leer tu palabra. Ayúdame a entender. Si tú me ayudas a entender lo que estoy leyendo, yo voy a obedecer lo que yo entienda. Lo que tú me digas, yo lo voy a obedecer.
Esa es la actitud correcta. Porque si una persona se pone a leer la Biblia, pero la lee con prejuicios, y no está dispuesto a creer en lo que dice, y empieza a inventar cosas, y empieza a tergiversar lo que está leyendo, es que en realidad no está disponiendo su corazón a entender ni a obedecer. Entonces, las personas que leen la Biblia con esa actitud no se están acercando a Dios, más bien se están alejando. Hay personas que al leer la Biblia se alejan de Dios. ¿Cómo es posible que la Biblia, que debiendo ser usada para que nos acercara a Dios, termine siendo lo contrario? Las más antiguas civilizaciones entendían que para acercarse a Dios era necesario un sacrificio. Vean, no solamente los judíos practicaban sacrificios, de muchas naciones lo hacían. Los aztecas hacían sacrificios, los mayas, los incas, los indios de Estados Unidos también hacían sacrificios. En Centroamérica, bueno, ustedes saben que la mayor parte de Centroamérica antes perteneció a México. Las pirámides que ustedes ven en Tabasco, en Chiapas, en Yucatán, también hay en Guatemala y en Honduras y en Nicaragua. Pero, ¿de dónde sacaron esa cosa de los sacrificios todas las demás naciones? ¿Saben de dónde? Eso se sabía desde Adán y Eva. Los sacrificios fueron inventados por Dios. La muerte para nosotros hoy es algo muy familiar. Todos los días vemos muertos. Pero en tiempos de Adán y Eva, la muerte era algo muy raro. ¿Qué pensaría Eva al ver muerto a su hijo Abel? Su segundo hijo ya estaba ahí, muerto. Cuando se les dijo a los primitivos que tenían que matar un cordero para el sacrificio, ellos podrían haber pensado, bueno, este sacrificio, este corderito, pues me puede servir para alimentar a mi familia. ¿Por qué Dios me pide que lo mate para Él, que lo lleve a X lugar? Incluso podrían haber dicho, ¿a Dios le gusta que matemos un animal? ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Por qué a Dios le gusta eso? Pero ven, desde Adán y Eva, ellos podían saber que Dios aceptaba el animal sacrificado como un sustituto. O sea, el que merecía la muerte no era el animal sacrificado, el que merecía la muerte era el que presentaba la ofrenda, el sacrificio. Ellos tenían que entender que Dios aceptaba el animal sacrificado como un sustituto del que lo ofrecía. Pero ¿qué es lo que quería Dios hacerles entender? Que todos merecíamos la muerte. Todo mundo presentaba sacrificios. Todos tenían que hacerlo. Pero Dios quería que entendiéramos que en su misericordia hay un sustituto para los pecadores. Nosotros ya vino hace más de 2000 años. Pero para aquellos creyentes primitivos, los del Antiguo Testamento, ellos entendían que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vendría un día, la simiente de la mujer. Pero este Caín no solamente estaba desobedeciendo a Dios. ¿Saben qué estaba demostrando con su actitud? Que él no se sentía culpable de nada. Abel presentó su ofrenda en fe. Ahí estaba, imagínense con su cordero muerto. ¿Y cómo estaría Abel? ¿Qué estaría pensando Abel? Pues pobre animalito, ¿qué culpa tiene? Yo soy el culpable, no el corderito. Pero Caín no se sentía culpable de nada. ¿Entienden ustedes por qué Cristo envió el Espíritu Santo para convencer a la gente de pecado? Si Dios no convence de pecado a una persona, esa persona nunca se convencerá de pecado. ¿Cuántas veces hemos dicho, ustedes pueden pensar, creer en su mente que son pecadores, pero entenderlo de corazón adentro, que son pecadores y que han ofendido a Dios y que merecen la muerte, eso es diferente. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín.
Y eso le molestó tanto a Caín que mató a su hermano. ¿Qué pensaría? ¿Crees tú que eres tú el que mereces la muerte? Órale pues, entonces te voy a matar. El primer crimen en la historia se cometió en un contexto religioso, como tantos otros, tantos crímenes en este mundo, en Asia Menor, en África. ¿Cuántas matanzas en el nombre de la religión? Las cruzadas, la Santa Inquisición. ¿Cuántas matanzas entre los serbios y los croatas? Entre los chiitas y los suníes y los quién sabe qué, entre los turcos y los kurdos, todo por motivos religiosos. Bien, y aquí en el caso de Caín y Abel, vemos representadas las dos únicas religiones que hay en el mundo. Acuérdense, aparentemente existen cientos de religiones en el mundo, pero en realidad nada más existen dos. La religión falsa, representada por las hojas de higuera, y la religión verdadera, representada por el Cordero sacrificado. La religión falsa, el intento del hombre de cubrir su pecado a su manera, o de negarlo. Es lo que hacen todos los fariseos de todos los tiempos. Quieren ser vistos como santos a su manera, no a la manera de Dios. La religión verdadera, la de las túnicas de pieles, es la que nos hace reconocer que merecemos la muerte. Y yo les preguntaba el otro día, ¿creen ustedes merecer la muerte? ¿Creen ustedes que si hemos de acercarnos a Dios será en sus propios términos? En el tema de la oración yo les mencionaba que muchas personas al orar creen que están acercándose a Dios, cuando la realidad es lo contrario. La oración acerca a los creyentes a Dios y acerca a Dios a los creyentes. Pero la oración que no se echa en el nombre de Cristo ni con la ayuda del Espíritu Santo, en lugar de acercar a los hombres a Dios, los aleja. Pero ellos se sienten satisfechos de que oraron. Yo soy bueno porque estoy orando. Toda religión de origen humano es la de Caín. Y la religión verdadera es la de Abel. Miró Jehová con agrado a Abel. Así dice el versículo 4. Al final. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Noten ustedes que menciona primero a Abel y luego a su ofrenda. Dios se fija primero en la persona. Dios no se fija en lo que tú llevas de ofrenda. Dios se fija en ti, en tu persona. Dios ve el corazón. Dios ve los motivos. Una persona un domingo puede dar 500 pesos de ofrenda, motivado por egoísmo, por quedar bien, por sentirse bien. Pero en cambio un creyente, pues que no tiene trabajo, o que tiene sus hijitos enfermos, dice, pues Dios, yo no puedo dar mucha ofrenda, nomás voy a dar 20 pesos. Pues a Dios le gustan más esos 20 pesos que los 500 o 1000 que da aquel otro, porque no los da por amor a Cristo. No lo hace con buenos motivos. Dios se fija primero en la persona. Dios ve primero el corazón. Los que dan mucho dinero como ofrenda piensan que Dios se dará de la vista gorda acerca de su persona. Pues, ¿qué importa que ande en pecado? Pues, si he hecho un buen billete, pues va a pensar Dios que soy una buena persona. Exactamente es lo que Caín pensaba. La ofrenda de Caín se vería más bonita que la de Abel. Es más, imagínense aquí parado a Caín con su ofrenda y aquí Abel con la suya, y todavía no llega Dios ahí. Y de repente llega, y él estaría pensando, no, pues me va a felicitar Dios por mi ofrenda, se ve más bonita que la de mi hermano. Pero Dios conocía el corazón de Caín. Abel se reconocía culpable, como el publicano aquel que no quería alzar sus ojos al cielo. Y Caín estaba como aquel fariseo que creía que era mejor que su hermano. Entonces podríamos decir que el calvinismo y el arminianismo son representados por estos hermanos. ¿Sí?
Abel era calvinista y Caín era arminiano. ¿Sí? Caín ofreció una ofrenda y pensó que Dios estaría muy contento con ella, pero no era lo que Dios exigía. ¿Qué es lo que Dios exige? Obediencia. Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón. Pero vean, para estas alturas, la ley todavía no había sido instituida. La ley fue dada muchos años después. Pero en un sentido, la ley ya estaba en vigor. ¿Por qué? Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto aquel, ya les estaba poniendo una ley. Les estaba diciendo, ustedes están bajo la obligación de obedecerme. Y eso tenían que haberlo entendido también Caín, pero él no quiso hacerlo. La ley todavía no estaba instituida para aquellas fechas, pero sí estaba instituido el camino de la salvación, como la salvación por la fe. Nunca ha habido otra forma de salvación. Somos salvos por la fe en lo que Dios ha hecho, por la fe en lo que Dios ha dicho. Así ha sido siempre. Los que fueron salvos antes de Cristo fueron salvos de la misma manera que nosotros, por la fe. ¿Cómo fue salvo Abraham? Por la fe. Y como Dios no aceptó su ofrenda, ¿cómo reaccionó Caín? Dice el versículo 5, al final, y se ensañó Caín en gran manera. ¿Qué quiere decir esto? Se enfureció. Pero vean una cosa, al enfurecerse, estaba demostrando que sus motivos no eran rectos. Porque si lo hubieran sido, no se hubiera enojado. Y tan grande fue su enojo que dice, decayó su semblante. O sea que no lo pudo ocultar. Trató de ocultarlo, pero no pudo. Y Dios le pregunta, ¿por qué se enoja tanto? Dice el 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Vean ustedes cómo resuena con él. Cómo es maravilloso ver cómo Dios condesciende a tratar con los pecadores. Y le dice en el 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Vean lo que le está diciendo aquí. Aunque tú has cometido un error en presentar ese sacrificio, si corriges tu error, dice, ¿no serás enaltecido? O sea, ahorita está siendo enaltecido Abel. Si tú corriges tu error y presentas el sacrificio requerido, tú también vas a ser enaltecido. ¿Por qué a fin de cuentas mató Caín a Abel? Porque dio a entender que Dios amaba a su hermano y a él no. ¿Cómo es posible que si los dos somos hijos de nuestros padres, cómo es posible que ama a mi hermano y a mí no me ama? Por eso lo mató. Algo grande le sucedió a Caín. Dios está razonando con Caín, pero no resultó. Y vean cómo dice en el 7, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Esta frase es muy difícil de entender. Hay diferentes versiones acerca de esto. ¿Qué significa exactamente? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Dice, y si no hicieres bien, o sea, si persistes en tu actitud, si sigues de necio y quieres seguir trayendo esa clase de sacrificios, dice, el pecado está a la puerta. Dice Matthew Henry, y se oye bien su argumento, él ya había pecado, si ya había cometido un error al haber presentado aquel sacrificio y al haberse enojado tanto, ¿no? Ya el pecado ya había avanzado un poco. Dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Pero parece dar a indicar que todavía podría empeorar el asunto. Ya había ido un poco lejos, pero podría ir todavía más lejos, tal y como sucedió, porque se enojó, pero después mató a su hermano. Y eso ya fue el colmo. Ya con enojarse ya estaba mal, pues matarlo, pues peor. Ahora vean una cosa, él se enojó con Dios. Él no tenía motivos para estar enojado con su hermano. Él se enojó con Dios, pero como con Dios no pudo desquitar su coraje, lo desquitó con su hermano y por eso lo mató.
Dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dice, con todo esto, o a pesar de todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir aquí? A ti será su deseo. ¿Quieren ustedes la versión de Moisés Luna? Ahí les va. Yo lo entiendo así, eso de que a ti será su deseo. Está hablando del pecado. No está hablando de Abel. ¿Sí? Está hablando del pecado. Yo entiendo, cuando dice, a ti será su deseo, ¿cuál era el deseo del pecado? Era destruirlo. Destruir a Caín. Dice, con todo esto, a ti será su deseo. O sea, él quiere destruir, el pecado quiere destruirte, pero tú puedes destruirlo a él. Dice, y tú te enseñorearás de él. O sea, si tú buscas mi ayuda, si tú ayudas buscas la ayuda necesaria, tú podrás vencer el pecado. Acuérdense que en Romanos 6, el apóstol Pablo dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros, los creyentes. Esto no se lo podemos decir a un inconverso, pero en un sentido sí. Por ejemplo, hay inconversos que luchan contra su pecado y se dan cuenta que no pueden. Un inconverso sin el Espíritu Santo no puede contra el pecado. Un día le dice que no al pecado, pero al día siguiente le dice que sí. A lo mejor durante una semana le dice que no al vicio, a cualquier tipo de vicio o de pecado, pero cuando le dice que sí, ¡pum!, cae hasta el fondo. Un inconverso no puede vencer el pecado lo domina, aunque parezca que por un tiempecito ha dejado el pecado. Pero si nosotros le decimos a esa persona que si cree en Cristo, que si se arrepiente de todo corazón y confía en lo que Cristo hizo en la cruz, tú puedes vencer el pecado. No con tus fuerzas, con las fuerzas que Él te dará. Con la ayuda de Dios, un cristiano puede vencer cualquier pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El poder del pecado es el poder más grande del universo, después del poder de la gracia. El poder de la gracia es el poder de Dios. Entonces, el que tiene el Espíritu Santo puede vencer cualquier pecado. No se puede decir que no se puede. Ay, es que este pecado es demasiado fuerte para mí. No. Cuando una persona dice, este pecado es demasiado fuerte para mí, no lo puedo dejar, ¿saben cuál es la respuesta? Es que no quiere. El asunto es que no quiere, no es que no pueda. Si hay un pecado que te domina, si hay un pecado que te controla, si hay un pecado contra el que tú no puedes, ¿le has dicho a Dios que te perdone, que te ayude? Cualquiera que sea ese pecado, por muy acostumbrado que estés a practicarlo desde que eras joven, Dios puede romper esas cadenas tan terribles. Entonces aquí Dios le está diciendo a Abel, tú puedes dominar tu pecado si me haces caso a lo que te estoy diciendo, a lo que te estoy advirtiendo, pero no hizo caso. Pero es increíble cómo Dios está razonando aquí con Caín. Nosotros, pues les advertimos a nuestros hijos, ¿no? Queremos a nuestros hijos, mira hijo, no seas tonto, mira, no hagas esto, porque mira, si lo haces, te va a pasar esto y esto y esto. Pero vean, Dios le está dando advertencias a este Caín, pero Caín no era un hijo de Dios. Era un hijo de la serpiente, como lo demostró. ¿Cómo Dios le da advertencias a gente que le odia? La advertencia no surtió efecto. Caín mató a Abel. Entonces, no solamente fue un inconverso, sí, sino que fue un asesino de pilón. Huyó y fundó una ciudad. Vean 4:16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significa la palabra Nod? Errante, condenado a andar errante. Eso es lo que ocasiona el pecado, que los hombres anden como errantes. No están contentos ni aquí ni allá. ¿Qué es lo que hace infelices a las personas? El pecado. ¿Por qué quiere Dios que dejemos el pecado? Porque quiere que seamos felices. Es increíble.
Dios ya sabe que el pecado te va a destruir. Y si no quieres arrepentirte, no quieres dejar tu pecado, ¿cómo vas a terminar? Pues destruyéndote a ti mismo. ¿Le vas a decir a Dios que Él te destruyó? No, te destruiste a ti mismo. Y vean en el 9, en 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Ya lo había matado. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Le pregunta a Dios, ¿dónde está Abel tu hermano? Dios no sabía dónde estaba Abel. Claro, pues él ya sabía que estaba muerto. Pero le hizo la pregunta para que reflexionara. Le dice en el 10 y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué es lo que clamaba aquella sangre? Clamaba venganza. Abel era inocente. ¿Qué hizo Abel para merecer aquella clase de muerte? Lo que hizo fue obedecer a Dios. Por eso murió. Murió como mártir. Murió por obedecer a Dios. Hay muchos versículos donde habla de la sangre de los que mueren, cómo clama. Cuando en las antiguas guerras, ustedes saben, peleaban ejércitos contra ejércitos. ¿Sí? Un ejército de un país traía un uniforme de un color y el otro ejército traía un uniforme de otro color. Se mataban entre puros soldados. No, hombre, ahora ya en las guerras, un montón de civiles que mueren. Gente inocente, gente que no tiene ninguna culpa. Esos que empezaron la guerra contra Israel, los de Hamás, los que han muerto de Hamás son unos cuantos. Han muerto un montón de palestinos que, pues, digamos que eran inocentes, ¿no? ¿Cuántos niños han muerto por el aborto en los Estados Unidos? Dicen que han muerto más niños por el aborto que por todas las guerras juntas. Esa sangre de esos niños grita. Aquí en México, ¿cuántos muertos hay cada año? El año pasado, ¿saben cuántos muertos hubo? No, hombre. Dicen algunos, sí, pero pues es que son los narcos que matan a otros narcos. Pues sí, es cierto, muchos narcos mueren a manos de otros narcos, pero también hay mucha gente inocente que se llevan entre las patas, que no tiene culpa de nada. Y dice en Apocalipsis que la sangre de los mártires clama. Están esperando el día de la venganza. Vean ustedes la maldición sobre Caín. Ahora pues, 4:11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Él era agricultor. Dice, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Cómo se sentiría él que supuestamente amaba tanto la agricultura? La tierra abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, como si la tierra misma fuera testigo del crimen que cometió Caín. Y cuando Caín se da cuenta de la grandeza de su pecado, se espanta. Ven el 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Con esta palabrita, grande es mi castigo, da a entender, creo que se te pasó la mano, Señor. Grande es mi castigo, dice. Soy el primogénito. ¿Qué no se supone que pues debería Dios de hacer una excepción? Soy el primogénito. ¿Tengo que andar huyendo? Dice en el 14, aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero y en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Vean, se llena de miedo. Eso es lo que hace el pecado. El pecado llena a los hombres de miedo, les da complejos de culpa. Por eso dice, cualquiera que me hallare me va a matar. Pero dice en el 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Quiere decir que ya habría bastante gente.
Dios mismo se encargaría de que nadie fuera a matar a Caín. Dios mismo se encargaría de eso. Tuvo que andar errante. Todos los que viven en pecado andan errantes, aunque no lo crean, aunque no lo reconozcan. Ni tienen paz, ni tienen reposo. ¿Saben qué es lo que hacen los ateos? Sienten que algo no funciona. Quieren encontrar respuestas, pero no, las respuestas que se les dan no les gustan. Un hombre culpable, ¿cómo se acercará a Dios? Y es por eso que todas sus actitudes son de alejarse y alejarse, y quisieran que todos los demás se alejaran también. ¿Cómo pueden cubrir su culpa? Todos estos que se alejan de Dios, que no quieren hacer las cosas a la manera de Dios. Dios es santo, y Él no puede ser cómplice del pecado ni tampoco del pecador. Ya vimos que Dios mismo proveyó el sacrificio. Mató los animales para hacer las pieles. Adán ya sabía de eso. Y eso demuestra que Dios tiene que castigar el pecado. Dios no puede hacerse de la vista gorda. Si tú has pecado y Dios no te ha castigado, es porque no eres su hijo. Dios castiga a sus hijos. Si tú andas en pecado y Dios no te castiga, es que no eres su hijo. Eso debería darte miedo. Pero déjenme decirles, Dios es justo y santo, pero también es misericordioso. Y es por eso que provee un sustituto. Abel entendió eso y por eso presentó aquel sustituto. Era un mejor sacrificio que el de Abel, que el de Caín. Abel creyó lo que Dios dijo, pero Caín no quiso. Vean, cuando Caín iba con su ofrenda, él ya sabía que Dios no la iba a aceptar. Él ya sabía que no era lo que Dios requería. Se hacía la ilusión de que a ver si Dios la aceptaba. Pero él sabía que Dios no requería ese tipo de ofrenda. En cambio, cuando Abel llevaba su ofrenda, él sabía que aquella ofrenda era la que Dios requería. Él no estaba inventando nada. Hay personas que presentan a Dios una ofrenda que Dios nunca demandó. Por ejemplo, hay personas que cuando ven un muerto tirado en la calle, llevan una veladora. Pero ¿para qué llevan una veladora? ¿Qué piensan eso? ¿Saben? Esas teorías de las veladoras son teorías paganas. Personas que ya están muertas, que están en el país de las tinieblas, entonces les llevan una veladora para que se alumbren en el país de las tinieblas. Paganismo. El otro día que fuimos a Aguascalientes, cuando fuimos a la iglesia de allá, nos metieron a una iglesia católica, los hermanos de allá, para que viéramos cómo a la entrada tienen una cosa así de este tamaño, que antes ponían velas ahí, pero pues las personas que ponen velas pues, tienen que llevar muchas velas, porque si nomás llevas una, pues te ven como tacaño. Entonces, si quieres quedar bien con la gente, tienes que llevar muchas velas. Pero ahí ya se estaban modernizando. ¿Qué creen que hacían? Tenían muchos foquitos, ¿sí? Entonces, había como 100 foquitos ahí, digamos. Si tú le echas 10 pesos en una alcancía ahí, prenden 10 foquitos. Le echas 20 pesos, prenden 20 foquitos. Le echas uno de 100, prenden todos. Ya te ahorras las velas. Pero ¿de dónde sacan eso? Pobre gente ignorante, de veras. Son sacrificios que nacen de la ignorancia. Caín sabía lo que Dios requería. Ustedes saben, nosotros sabemos lo que Dios requiere. ¿Qué es lo que Dios requiere? Pues quiere que le obedezcamos. Aquí en Caín y en Abel vemos las dos líneas de descendencia. Bien,
Caín y Abel ya nacieron caídos. Vean, Adán y Eva no fueron creados caídos, pero Caín y Abel nacieron ya caídos. Ambos necesitaban de un sacrificio, se lo dirían sus padres. De una misma masa, Dios hizo a unos vasos para honra y a otros para deshonra. Tanto Caín y Abel eran de la misma masa pecadora. Caín y Abel entraron al mundo separados de Dios. Ambos necesitaban ser salvos, ambos necesitaban reconocer su pecado, ambos necesitaban un sustituto. Pero la ofrenda que presentó Caín, ¿saben qué estaba gritando? No voy a hacer lo que mis padres me dijeron, no voy a hacer lo que hace Abel, voy a hacer lo que yo diga, lo que yo quiera. Así quiso cubrir su desnudez Caín. ¿No se sentía culpable? Ese es el problema. Está diciendo Caín, yo me voy a acercar a Dios como yo diga, no como otros digan. Me voy a salvar a mi manera, no como otros me digan. ¿Saben qué estaba diciendo Caín al presentar aquel sacrificio? Dios tiene la obligación de aceptarme así como soy. Escuchen, si ustedes andan en pecado y creen que Dios tiene que aceptarlos así como andan, olvídense, Dios no los va a aceptar. Si no renuncias a todo pecado, si no te arrepientes de toda clase de pecado, Dios no te recibirá. Porque pueden decir algunos, no, Dios tiene que aceptarme, ¿cómo no me va a aceptar? He hecho 200 de ofrenda, he hecho 500, no, tiene que aceptarme. En todas las religiones falsas buscan que Dios los acepte. Pero vean, buscan que Dios los acepte, pero no quieren dejar su pecado. Ese es el problema. Quieren que Dios los acepte tal y como son. Quieren acercarse a Dios a su manera. Y vean cómo lo llama Judas en el versículo 11. Está hablando Judas de los apóstatas. Está hablando Judas de los que niegan la gracia. O de los que se agarran de la gracia para pecar. ¿Sí? Pero vean cómo les dice en el 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Vean. Es lo que pasa con todos los que creen que se van a salvar por sus obras. De todos los judaizantes, de todos los antinomianos, de todos los legalistas, de todos los moralistas, de todas las religiones falsas. Han seguido el camino de Caín. Los apóstatas no necesariamente son personas criminales o que andan haciendo cosas horribles en la calle. Los apóstatas pueden ser apóstatas metidos en una iglesia. Saben lo que tienen que hacer, pero ya decidieron no hacerlo. ¿Piensan que la religión les salvará? ¿Piensan que son tan buenos como los demás? ¿Cuántos defienden la idea de que en todas las religiones hay gente sincera? Dios tiene hijos en todas las religiones. En todas las religiones hay gente buena. En todas las religiones hay gente mala. Piensa como Caín. Caín creía ser sincero. Pero como se enojó y mató a su hermano, pues demostró que no era sincero. Hemos pecado contra un Dios muy santo. Escuchen esto por favor. Dios no está obligado a aceptarnos. Muchos no solo creen que Dios está obligado a aceptarlos, creen que está obligado a perdonarnos. ¿Dios está obligado a perdonarnos? Dicen unos que ese es su oficio, el perdonar. Para eso está, para perdonar. Pobres. Caín pensaba que sería aceptado en base a sus obras. Pero Dios vio su corazón y vio que era un corazón rebelde. Dios ve nuestros corazones. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel
a quien daremos cuentas. ¿Qué son nuestras mejores obras? Trapos de inmundicia. Nuestras mejores obras, en lugar de limpiarnos, nos ensucian. ¿Crees que vas a ser salvo porque das una ofrenda? Caín no creía que el pecado fuera castigado con la muerte. ¿Saben una cosa? Todos los pecados merecen la muerte. En el Antiguo Testamento los adúlteros merecían la muerte. Los hijos glotones y borrachos merecían la muerte. Los que trabajaban en sábado merecían la muerte. Pero todo pecado merece la muerte. En cambio, los que piensan como Caín dicen, no, pues todas las religiones son iguales. ¿Todas las religiones son iguales? ¿En serio? Caín creía que Abel estaba mal. Caín creía que Abel estaba mal, que Dios estaba mal, que Adán y Eva estaban mal. ¿Entienden ustedes por qué Dios no miró propicio a Caín? Eso es lo que dice la versión antigua. Aquí dice en el 5, al final ven el 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dice, no miró con agrado, dice la versión 60. ¿Saben cómo dice la versión antigua? Dice, no miró propicio a Caín. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? ¿Qué cosa quiere decir propiciar? Propiciar quiere decir quitar la ira por medio de una ofrenda. O sea, los que presentaban una ofrenda reconocían que Dios estaba enojado, que tenía derecho de estar enojado. ¿Dios no tiene derecho de estar enojado? ¿No tiene derecho? Entonces, vean, al presentar su ofrenda, Caín no creyó que reconociera que Dios merecía estar enojado. ¿Y qué fue lo que hizo? Ofendió a Dios. O sea que, si ya lo había ofendido antes, con eso lo ofendió todavía más. Su ofrenda, en lugar de quitarle el coraje a Dios, hizo que su coraje creciera. Muchos creen que agradan a Dios con lo que hacen. ¿En serio? Una persona que va a misa los domingos, ¿por qué va a misa? Porque se lo inculcaron. Pero ustedes pregúntenle a un católico qué significa la palabra misa, no sabe. ¿Por qué vas a misa? No, pues me lo inculcaron. Pero ¿es correcto que tú vayas a misa? ¿Es correcto que una persona entre y se persine? ¿De dónde sacaron eso? Un católico va a misa y cree que agrada a Dios. ¿Y saben qué es lo que está haciendo? Ofenden a Dios con eso. La misa es una ofensa a Dios. Es no creer que Cristo ya pagó en la cruz por los pecadores. Los católicos no creen que Cristo ya pagó en la cruz por los pecadores. Se están burlando de lo que dice Dios en su palabra. No creen en lo que está escrito. Pero pues salen muy contentos. Les conté que cuando yo era católico, antes de que me convirtiera en el ateo que llegué a ser, me acuerdo que un día andaba borracho, un domingo. Eso debe haber sido cuando yo tenía más o menos unos 19 años. Bueno, eran ya como las 6 de la tarde, ya me había tomado unas cuantas cervezas, y que me acuerdo, híjole, no he ido a misa. Pero pues andaba yo tomado, dije, bueno, pero pues ni modo, pues me inculcaron que vaya a misa, pues voy a misa. Y ahí estoy oyendo la misa, bien borracho. Me quise sentir mal porque estaba yo ahí borracho, pero como vi que el que estaba dando la misa también estaba borracho, ya se me quitó. Ya se me quitó el complejo de culpa. Dios es justo, Dios es santo, y Dios exige la muerte del culpable. La paga del pecado es la muerte. Pero pues no dicen los evangélicos que Dios es amor. Pues unos dicen que Dios es amor,
Otros dicen que hay un infierno. Pues ¿quién les entiende? Pues si es amor no debe de haber infierno. Y si hay infierno, entonces ¿cómo dicen que Dios es amor? No, ese todos mienten. Son unos mentirosos. Lo que quieren es que vaya uno al templo para que uno sacarle a uno el dinero. Judas ya vimos que dice de todos los que siguen el camino de Caín. La religión falsa existe desde los principios del mundo. Las religiones falsas no se inventaron últimamente. Toda la historia está plagada de religiones falsas. El hombre no mejora. La religión no mejora a la gente. Al contrario, pasan los años y las cosas no mejoran. Es más, los científicos se jactan de la evolución, de la civilización. Pasan los siglos y los hombres son peores que antes. Muchos dicen que este mundo va a terminar un día donde todos seremos como hermanos. Que se van a acabar las discordias, que ya no va a haber odios, ya no va a haber rencores, ya no va a haber envidias. ¿Va a haber eso? Eso es un cuento. Eso nunca se va a ver. Eso se va a ver, pero en el cielo. Pero en la tierra, así, nunca va a existir. La religión no mejora al hombre. La educación no mejora al hombre. Los sistemas políticos no mejoran a nadie. El único que puede transformar el corazón es Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz. Podemos hacer lo que hacen todos los arminianos, los moralistas, los legalistas, las religiones falsas, decirles a nuestros hijos que hagan lo bueno. Eso es lo que hacen las iglesias falsas, pórtense bien, hagan lo bueno. Pues sí, le enseñan a la gente que hagan lo bueno, pero ellos no lo hacen. Dicen los educadores, diles a los niños que hagan lo bueno y verás que van a hacer lo bueno. Puro cuento. Los niños ya saben que deben hacer lo bueno, pero no lo hacen. Pregúntenle a Leonardo. Le dicen que haga lo bueno, pero hace lo malo. Abel reconoció que merecía la muerte. Y eso es lo que merecemos todos, porque todos hemos pecado. Abel entendió que un gran sustituto vendría al mundo. Abel está ahora en el cielo. ¿Pero por qué está en el cielo? Porque él entendió que habría un sacrificio que pagaría por sus culpas. Abel reconoció que era pecador y ahora está en el cielo. Fue el primer mártir. Abel demostró que era un cristiano verdadero. Solamente hay dos clases de personas en este mundo. Los que son como Abel, los que son como Caín. La religión falsa, la religión verdadera. Somos justificados gratuitamente por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Es increíble. Es increíble que pecadores como nosotros un día vamos a caminar en el cielo. Un día estaremos con Cristo. Imagínese el ladrón que murió junto con Cristo. Murió y despertó en el cielo. ¿Qué pensaría? ¿Yo? ¿Un ladrón? Morí junto con Cristo y ahora estoy aquí en el cielo. Wow. Caín cometió un crimen, pero Dios le dio otra oportunidad. Todavía fue y le rogó, le dijo, si haces lo bueno. Dios le mostró su misericordia, pero él de nada sirvió todo lo que Dios le dijo. Muchos dicen, no creo que exista el infierno. Pero si existe, no creo que yo me vaya a ir ahí, porque pues yo no soy tan mala persona. No, pues van a ir al infierno los narcos, los asesinos, los criminales, los ladrones, los secuestradores, los violadores. Pero pues yo, ¿por qué me habría de ir al infierno? Pobre gente.